hablaremos del eje de información y comunicación. Esto es parte del modelo integrado de planeación y gestión, el famoso MIP-G. Tenemos bastante material, ¿eh? Vamos a ver cómo funciona, qué promete y bueno, también esa distancia que suele haber entre la ley y la práctica diaria. ¿Qué es exactamente este eje? Hablamos de un conjunto de políticas, de prácticas, de herramientas para que las entidades públicas puedan, digamos, obtener, generar y usar información que sea buena, de calidad. Y, súper importante, que sepan comunicarla bien, hacia adentro, a sus equipos, y hacia afuera, a la ciudadanía, a otras entidades. El MIP-G le pone tareas muy claras, ¿no? He visto que son como 4 objetivos principales. Primero, mejorar la toma de decisiones, que se basen en análisis, en datos. ¿Mencionan el FURAG, ese formato único de reporte? Segundo, fortalecer el ambiente de control, o sea, dar información buena para que los jefes, la alta dirección y los órganos de control puedan ver si se avanza, si se cumple lo planeado, si se actúa con ética. Tercero, agilizar la operación, usar la tecnología, gestionar bien los documentos, que todo fluya mejor. Y el cuarto, que me parece crucial. Promover la participación ciudadana, que la comunicación no sea un monólogo de la entidad hacia afuera, sino que haya un diálogo de verdad, que la gente pueda participar en la planeación, en la gestión, incluso en la evaluación. Si la información y la comunicación no fluyen bien, las otras dimensiones del MIP-G empiezan a cojear, se debilitan. Por ejemplo, la transparencia en los contratos. Necesita que los datos estén ahí, disponibles, accesibles. En plataformas como el SECOP o la gestión del talento humano, necesita saber qué sabe hacer la gente, qué necesita aprender, y medir el desempeño con el FURAG, pues es inútil si los datos que le metes son malos o llegan tarde. Si ese flujo se corta, todo el modelo se resiente. Queda bastante claro que sin un eje de información y comunicación fuerte, robusto, el MIP-G no puede cumplir su promesa de generar valor público. Está la Ley 1753 de 2015, que puso las bases del sistema de gestión. Luego el Decreto 1499 de 2017, que ya formalizó el MIP-G y le dio mucho énfasis a esto de la gestión basada en información y la participación. Ajá. Y para transparencia, bueno, la base es la Constitución, el artículo 20 sobre acceso a información veraz, pero sobre todo la Ley 1712 de 2014. La ley de transparencia. Esa misma. Es central para este eje. Obliga a las entidades a publicar información activamente y a responderle a la gente. Y para la parte tecnológica, ¿qué hay? Mencionaste gobierno digital. Sí, ahí tienes la Ley 1341 de 2009 sobre TIC y el Decreto 1078 de 2015. Este último es el que impulsa la estrategia de gobierno digital, que es como una política hermana de este eje. Y también anda por ahí un decreto que creó el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano. Tenemos un marco normativo muy detallado. ¿Cómo se aplica este eje en el día a día de las entidades que sí logran avanzar? Lo hacen en portales como datos.gov.co o el SECOP, con juicio. ¿Y en gobierno digital? Ahí también hay avances. Plataformas que simplifican trámites. El caso de CIMO, de la Comisión Nacional del Servicio Civil, es un buen ejemplo. Facilita mucho aplicar a empleos públicos y de forma más transparente. Y en comunicación, pues se intenta usar de todo. Canales tradicionales como la radio comunitaria, pero también redes sociales, boletines digitales. La idea es llegar a más gente y que puedan interactuar. El papel de servidor público, el de a pie, parece fundamental. Son ellos, en su trabajo de todos los días, quienes pueden hacer que los principios del MIP-G se hagan realidad o se queden en un documento guardado. Tienen un rol clave, entonces. Clave para superar esas barreras culturales, esa resistencia al cambio o la falta de capacidades que a veces encuentras en las entidades. Pero volvemos a la tensión que mencionamos al principio. La implementación real tiene obstáculos muy serios. Mencionaste una cultura del secretismo. ¿A qué se refieren con eso? Bueno, se refieren a una resistencia que está muy arraigada en algunas partes del sector público. Una resistencia a compartir información, una preferencia por la opacidad, por no mostrar mucho. A veces es por miedo a que se vean errores o ineficiencias. Otras veces es simplemente la costumbre, siempre se ha hecho así. Y a eso le puede sumar a veces la falta de voluntad política de algunos directivos para ser realmente transparentes, sobre todo si la información que hay que mostrar no es muy positiva.
Es una barrera cultural fuerte. Y además de la cultura están los recursos, la falta de plata, de gente capacitada. Los datos de desempeño en gobierno digital lo dejan clarísimo. Las entidades nacionales en 2021 tenían un puntaje promedio de 85.5, bastante alto, pero las territoriales apenas llegaban a 60.3. Muchos municipios, gobernaciones pequeñas, simplemente no tienen el dinero, ni el personal capacitado, ni la infraestructura tecnológica para cumplir con todo lo que pide el MIPG en este eje. Y eso se ve en la práctica. ¿Qué consecuencias directas tiene en la información que finalmente nos llega a los ciudadanos? Pues genera problemas serios de calidad y oportunidad de la información. Es muy común encontrar páginas web de entidades públicas que están desactualizadas, con información incompleta, con datos viejos o con enlaces rotos que no llevan a ninguna parte. Sí, eso pasa mucho. Y algo que preocupa bastante es que parecen no haber controles de calidad muy rigurosos sobre lo que se publica. No siempre hay alguien que supervise bien, que la información sea veraz, que sea precisa, que esté completa. Y eso, claro, lleva a errores, a omisiones, incluso a que se pierdan datos cuando pasan de una plataforma a otra. Todo esto que describes, la cultura de secretismo, la falta de recursos, la mala calidad de la información, la verdad es que suena como un círculo vicioso. Exactamente, y podríamos llamarlo, el ciclo de la desconfianza. Es un concepto que como que emerge cuando analizas toda esta situación. ¿Cómo funciona ese ciclo? Pues mira, la falta de recursos y esa cultura de opacidad provocan que la información pública sea de mala calidad o que no llegue a tiempo. Esta información deficiente impide que la ciudadanía pueda entender bien qué está haciendo el gobierno. Y si no entiendes, no puedes ejercer un control social efectivo. Entonces, cuando la gente siente que no puede acceder a la información o que no puede participar porque no entiende o no confía en lo que le dicen, pues se genera desconfianza. Se pierde legitimidad. Exacto. Se pierde legitimidad en las instituciones. Y a su vez, si la ciudadanía no puede participar de forma informada, las entidades tienen menos retroalimentación, menos capacidad para ajustar lo que hacen y generar verdadero valor público. Y así se cierra el círculo. ¿Y qué se está proponiendo? ¿Qué se está haciendo para intentar romperlo? ¿Hacia dónde van las mejoras? Bueno, una tendencia fuerte es ir hacia una transformación digital más avanzada. O sea, no quedarse solo en escanear papeles y ponerlos en la web, sino adoptar tecnologías más potentes, como Big Data, analítica predictiva, pasar de solo reaccionar cuando algo ya pasó a poder anticipar. Imagínate poder predecir dónde se van a formar cuellos de botella en los trámites, o dónde hay más riesgo de corrupción, analizando grandes cantidades de datos. Hay planes nacionales como la Estrategia de Infraestructura de Datos, que buscan modernizar todo esto y ayudar a cerrar esa brecha digital entre Bogotá y las regiones. También se está impulsando mucho el fortalecimiento de la innovación pública. El Plan Nacional de Desarrollo actual, el 2022-2026, habla de crear ecosistemas de innovación, con comités, alianzas entre el gobierno, la ciudadanía, el sector privado. Co-creación. Sí, esa es la idea. Fomentar la co-creación. Que la ciudadanía no solo sea receptora pasiva de información, sino que participe activamente en diseñar las soluciones a los problemas públicos. Hay herramientas como los laboratorios de simplicidad que buscan justamente eso. Experimentar, probar formas nuevas de hacer las cosas, pero con la gente involucrada desde el principio. Y en cuanto a la comunicación misma y cómo se maneja el conocimiento dentro de las entidades, ¿hay tendencias nuevas ahí? Sí, hay dos muy importantes. Una es tomarse de verdad en serio lo del lenguaje claro. Que no sea solo un eslogan. Exacto. Que no sea solo para el que atiende en la ventanilla. Que sea una práctica de todos los funcionarios, en todas las comunicaciones, internas y externas. Porque la falta de claridad sigue siendo una barrera gigante. Y la otra es mejorar la gestión del conocimiento. Que las entidades aprendan de sí mismas. Que no se pierda la memoria institucional cada vez que cambia un funcionario o un gobierno. Eso implica compartir las buenas prácticas, hacer capacitaciones que sirvan, crear bases de datos o repositorios de información útil que la gente realmente consulte y use. Vimos que este eje de información y comunicación es, sin duda, fundamental. Es transversal en el MIPG, hay un marco legal, hay ejemplos buenos que muestran que se puede hacer, pero también chocamos con esa realidad complicada. La cultura del secretismo, la brecha de recursos, la información de mala calidad,
Todo eso que alimenta el ciclo de la desconfianza. Parece claro que superar esto va mucho más allá de solo cumplir formalmente con unas normas. Definitivamente. ¿No es un checklist? Si tuviéramos que resumir algunas recomendaciones clave que salen de todo este análisis, serían quizás estas. Para la alta dirección, es vital invertir, pero estratégicamente, en tecnología y en capacidades, sobre todo en las regiones que están más atrás. Pero igual de importante es liderar con el ejemplo, promover activamente una cultura de apertura, de transparencia, y asegurarse de que los comités de gestión de verdad funcionen y coordinen. Para los servidores públicos, la invitación es a que se apropien del lenguaje claro como algo del día a día, a que usen la información que tienen para proponer mejoras, a que actúen como agentes de cambio desde su puesto, por pequeño que parezca. Y para la ciudadanía, el llamado es a no ser actores pasivos, a usar los mecanismos de participación que ya existen, a exigir información de mejor calidad, que llegue a tiempo, que sea fácil de entender. El control social informado es una pieza absolutamente clave para poder romper ese ciclo de desconfianza. Pensando en lo arraigada que parece estar esa cultura del secretismo y en esa brecha digital y de capacidades que no se cierra fácil, ¿será suficiente con mejorar las herramientas y ajustar las normas? ¿O lo que se necesita es una transformación mucho más profunda? Quizás en la ética misma, en la vocación de servicio de quienes trabajan en lo público, para que la información deje de ser vista como un poder que se guarda y se convierta de verdad en poder ciudadano, en una herramienta para construir confianza y generar valor público real. Una pregunta que sin duda da para seguir profundizando.